eso silencio como que no leyeron. Entonces, muchachos, bueno, ahí cuando tengan tiempo, más que verlo como una tarea, muchachos, véanlo como material de estudio, sobre todo mis niños de negocios internacionales. Como les comentaba la clase pasada, muchachos, este documento, este artículo, es un libro, pero este salió en forma de artículo. Este artículo, muchachos, lo que hace es hablar de cómo las naciones establecen su ventaja competitiva frente a otras naciones, ya no nada más analizando el espectro del comercio internacional con vistas en la ventaja relativa o comparativa que hemos visto, muchachos, en la ventaja absoluta, en la dotación de factores productivos, como lo vamos a ver, que no nada más basta tener tecnología, sino con base en otros elementos. Y eso es lo que aborda Porter. Como les digo, es un artículo ya muy viejo, ya de más de 30 años, no, de 30, sí, 30 años, es de 1991, muchachos. Pero lo que hace este artículo, muchachos, es tomar esa importancia de lo que es el comercio y cómo se van desarrollando los nuevos patrones también de integración económica. Entonces es importante que lo tengan presente. Con base en eso, muchachos, ¿qué vamos a ver hoy? Con base en esto, veíamos la clase pasada, que era la definición de productividad. Veíamos que el principal objetivo de los países, ¿cuál era el principal objetivo de los países, muchachos? Según lo que habíamos visto en la clase pasada. Fue lo último que vimos. ¿Cuál es Ajá, dígame, Alejandra. Crear para sus ciudadanos un nivel de vida elevado y en ascenso. Exacto, hija. O sea, el objetivo, muchachos, de todos los países, en general, sí, así seamos México, muchachos, es que el principal objetivo es que haya mejores condiciones de vida. Eso es en teoría. Ningún país quiere que sus ciudadanos sean pobres, porque si somos pobres no estamos contentos, y si no estamos contentos, hacemos desbarajustes. Entonces es importante tener en cuenta ese elemento. Déjenme que empiece a compartir el pizarrón. Que la computadora quiera compartir el pizarrón. Perdón, muchachos. ¿Se ve el pizarrón ya? Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Ya? Gracias, chicos. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? La clase pasada les decía, bueno, el principal objetivo de una nación es crear para los ciudadanos mejores condiciones de vida y en ascenso, y la capacidad para lograrlo, muchachos, no depende de la competitividad. Y les decía, ¿por qué no depende de la competitividad? Porque señala que ser competitivo, muchachos, no es nada más abundancia de recursos naturales, políticas gubernamentales, sino que la competitividad está ligada a la productividad. Entonces vamos a ver que para Porter, la competitividad está ligada a la productividad. Y era con lo que terminábamos la clase pasada. Ahora viene otra pregunta, muchachos. ¿Qué es ser productivo? Si yo les preguntara, a ver, niños, defíname productividad, ¿qué me dirían ustedes que es ser productivo? Alguien me iba a decir algo y creo que se cortó. Yo mismo. A ver. Pues siempre tener actividades que hacer. Tener algo que hacer. Le provecho a eso. Sacarle provecho. Ok, esa es una parte de la productividad. Muchachos, ¿qué más
¿Qué entendemos cuando yo les digo, tenemos que ser productivos, muchachos? Ahora está muy de boga ser productivo. A ver. ¿Hacer algo que te dé beneficios? Hacer algo que nos dé beneficios, ¿nada más económicos o en general, Chaparrita? En general. En general, o sea, ser productivo es algo que nos dé beneficios, no solamente económicos, sino en general. Entonces, muchachos, si se dan cuenta, al igual que con la palabra competitividad, tenemos ciertas definiciones o ciertos conceptos de lo que es productividad. En términos muy, muy técnicos, muchachos, ¿qué es la productividad? Se los voy a poner contexto, ya saben, mi letra fea, solamente para algunas anotaciones breves. Vamos a tener, muchachos, que la productividad, ojo, como la define Porter, Porter, esto lo tienen ustedes en su artículo, o sea, define la productividad como el valor, perdón, la productividad es el valor del rendimiento de una unidad de mano de obra o de capital, y a largo plazo, define la productividad, 2 puntos, y a largo plazo, primordial para el nivel de vida del ingreso nacional por habitante. Dicen, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué pasa con esta definición de Porter, muchachos? Porter dice, productividad, muchachos, entendida en términos muy técnicos, es el valor, que me genera cada unidad de trabajo o de capital incorporado en un proceso productivo. ¿Cómo podemos definir la productividad? Esto se ve, muchachos, ahora sí que me voy nada más con mis niños de economía. Esto es lo que ustedes ven, muchachos, cuando analizan las funciones de producción. Para que lo visualicen así tal cual, cuando nosotros, se los voy a plantear así, niños, en economía se plantean funciones de producción, que es una función de producción de cuánto capital y de cuánto trabajo, muchachos, yo necesito para obtener cierto nivel de producto. Eso es lo que me está diciendo. ¿Cuánto voy a necesitar? Recuerden que K es capital y L es trabajo. Lo que nos dice esto es cuántas unidades voy a necesitar para obtener crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿O cuánto me genera una unidad adicional tanto de capital como de trabajo? Y esto, muchachos, se calcula por medio de algo que se llama productividad marginal. O producto marginal. El producto marginal es la variación en la producción al incorporar una unidad de capital o de trabajo. ¿Cómo sabemos que estas unidades son productivas? Bueno, esta productividad marginal, muchachos, la voy a denominar así, PMG, la productividad marginal del trabajo es la derivada, muchachos, de mi función de producción con respecto al trabajo y la productividad marginal del capital es la derivada de la función de producción
con respecto al capital. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí que esto es un poco más técnico, muchachos, pero esto ahora sí tal cual, de esto se encargan sus compañeros de economía, como bueno, no creo que ustedes no se los comenté. Aquí, muchachos, nada de que una carrera es más importante que la otra. Sin economistas, no hay licenciados en negocios y sin negocios, tampoco sabemos licenciados en economía. Somos carreras que se dependen de la una de la otra, muchachos. Si bien economía estudia el ámbito macroeconómico, pues yo necesito entender cómo se van a hacer todos los negocios a nivel internacional, no nada más es decir, ay, que se haga la luz y ya quedó. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Sí, maestra. Ok, esto nada más son derivadas parciales, muchachos, y a partir de esas derivadas parciales obtenemos la productividad marginal, tanto del capital como del trabajo. ¿Cuándo decimos que es productivo estas productividades marginales? Valga la redundancia, muchachos, cuando son mayores, así tal cual, cuando estas unidades me dan mayor a 1. ¿Por qué mayor a 1, muchachos? Si me dan igual a 1, significa que por cada unidad de trabajo que se incorpora en el proceso productivo, incrementa en una unidad, la producción, así tal cual, ya de lo que sea. Vamos a suponer zapatos. Si yo aumento un trabajador, muchachos, pues ese trabajador me produce un par de zapatos más. Entonces, es muy parecido. Si ese trabajador, muchachos, que estoy incorporando a mi proceso productivo, me da menos de un zapato, vamos a poner que ese trabajador que estoy incorporando solamente me aumenta mi producción medio zapato, un zapato, muchachos, significa que por cada trabajador que estoy incrementando en el proceso productivo, solo aumenta la producción en medio zapato. Y si es mayor a 1, muchachos, significa que por cada trabajador que estoy incorporando, mi producción es mayor a la unidad, es decir, me va a producir 1.5 pares de zapatos. ¿Sí me explico? Por eso es importante, muchachos, que en este caso, mande, hijos. Me perdí un poco, profesora. ¿Puede regresar un Sí, poquitito? hijo. Sí, miren, lo que les decía, espérenme, ay, que me dio calor. Déjenme, me quito el suéter. No me están viendo, pero me estoy peleando con mi suéter. Ok, perdón. A ver, déjenme, ¿puedo subir tantito el pizarrón, muchachos? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, profesora. Aquí, ok. Miren, si esta productividad marginal, muchachos, si la productividad marginal, ya sea del capital o del trabajo, le voy a poner K o L, es distinto, es igual a 1, déjenme ponerlo con texto. ¿Esto qué significa? Si la productividad marginal del capital o del trabajo es igual a 1, implica que por cada unidad de trabajo o capital incorporado en la producción, aumenta la producción en la misma proporción. Es decir, aumento un trabajador, me aumentó en una unidad mi producción. Aumenté 0.25, ya sé que no se pueden fraccionar los trabajadores, pero aumenté un cuarto de trabajador, me trabajaron un cuarto de hora extra. Pues en un cuarto de producción aumentó mi producción. Es en la misma proporción, a eso se refiere con que la productividad marginal es igual a 1, muchachos. Si mi productividad marginal, igual ya sea del capital o del trabajo, por eso les pongo L o K, muchachos,
cualquiera de las dos es menor, perdón, menor a 1, ¿qué va a pasar, muchachos? En este caso, tal cual, en este caso, la incorporación de capital o de trabajo incrementa la producción en una proporción menor al incremento de capital o trabajo. ¿Qué significa esto, muchachos? Que yo los contraté a ustedes, ¿sale? Y en lugar de que me produzcan, ¿qué será bueno? Cuadernos, vamos a poner. En lugar de que me produzcan más cuadernos, me hacen menos cuadernos. ¿Me conviene tenerlos contratados, muchachos? No. No, no. No, Eso no. es lo que me está diciendo esta productividad marginal. Oye, pues es que contrataste a muchos trabajadores, sí, qué buena onda. El problema es que, pues a lo mejor se estorba, no tengo el tamaño de la empresa necesario, muchachos, no tengo las materias primas y a lo mejor uno sí alcanza, como en la primaria, ¿no? Unos sí llevan material y otros no llevan material, ¿no? Los que no llevan material se quedaron viendo. Pues así, ¿no? No tengo materias primas suficientes y por eso no los puedo poner a trabajar. Eso es lo que pasa cuando mi productividad marginal, muchachos, es menor a 1. Y si mi productividad marginal, muchachos, vamos a ponerla con verdecito, si mi productividad marginal, ya sea del capital, perdón, del trabajo o del capital, es mayor a 1, muchachos, ¿qué implica? Déjenme subir un poco el pizarrón. Hasta ahí. Así tal cual. Corporación. Capital de trabajo en una unidad, porque es un análisis marginal, muchachos, aumenta la producción en una proporción mayor. Me puede dar 1.5, 1.3, 3, 4, ¿no? Aquí no tenemos así, pero lo que nosotros estamos buscando, muchachos, es que si yo incorporo un trabajador, este trabajador no me debe de producir un cuaderno, no. Este trabajador me debe de producir 2 cuadernos. Ajá, me debe de producir más de lo que estoy aumentando de capital o de trabajo. ¿Ya quedó un poquito más claro, muchachos? Sí, un Sí, poquito. profesora, gracias. ¿Sí? ¿Seguros o alguien tiene dudas? ¿O en qué se atoraron? A ver, pregunten. Miss, Mandija. ¿puedo darle un ejemplo y me dice si estoy bien para ver si lo entendí? Sí, hija, claro que sí, adelante. En el primer caso, es decir, que si contratamos a 2 trabajadores, son Ujú, 2 productos más los que me van a dar. ujú. Y en el último caso, si contrato a los mismos 2 trabajadores, ellos me pueden dar, por ejemplo, 4 productos, porque se Exacto, supone que me dan más, ¿no? exacto, hija. Ahora sí que nada más que se dice por cada unidad, porque al hacer estas derivadas, hija, esto en economía se conoce como análisis marginalista. Y al ser un análisis marginalista, pues nada más considera el incremento en una unidad. Sabemos que hay más como lo que hacíamos en el ejercicio de la ventaja relativa, hija, ¿se acuerda que decíamos? Un trabajador equivale a renunciar a tantas unidades del costo de Ajá, oportunidad que decíamos era por 1 y cuando queríamos sacar por 100 hacíamos nuestra regla de 3. sí, Bueno, es una manera muy similar en el análisis. En este caso, si yo contrato un trabajador, pues me va a dar el mismo cuaderno. Si contrato ese mismo trabajador y me da 2 cuadernos, pues es esta idea. Es lo que usted me dijo, pero tomando más números. ok, vale, gracias. ¿No de qué? ¿Alguien más, muchachos? ¿Sí queda claro esta idea? A esto, muchachos, es a lo que se refiere Porter con productividad. Pero Porter dice, ok,
sí aumentamos, estamos siendo productivos, estamos produciendo mucho, incorporas trabajo, y aumentas la producción, pero no es cualquier tipo de productividad, muchachos. Yo les pregunto, ¿en México somos productivos o no somos productivos, muchachos? Siendo sinceros, dejemos No, para nada, maestra. para nada. No, poco. ¿Por qué? No lo sé, hablando en experiencia laboral, la verdad la gente es muy poco productiva. ¿Sí? Pero somos de los países que más trabajan a nivel de América Latina, hijo. A nivel Ay, mundial pues sí, somos de maestra, los pero estar que más encerrados trabajamos. 12 horas en una oficina no significa que la gente haga lo que tiene que hacer. Bueno, eso sí también. Tienes razón, hijo. Entonces, aquí, ok, aquí hay una postura que dice, no somos productivos. ¿Alguien más, muchachos? ¿Ustedes qué creen? ¿Somos o no somos productivos? ¿No? Ok, bueno, con lo que me dijo, su nombre, chaparrito, es que no veo quién me escribió, perdón. ¿O quién leyó? ¿Yo? Perdón. Sí, perdón, hijo, Ah, su nombre es que no veo Ángel quién es. Alfaro. ¿Cómo, perdón? Ángel Alfaro. Ángel, perdón, hijo, es que como yo comparto el pizarrón, pero no veo quién me habla, entonces, ok, Ángel, tienes razón, hijo, en México trabajamos mucho, o sea, somos un país de gente muy trabajadora, le voy a ser sincera. El problema es que no somos productivos, que dice, bueno, me estoy 12 horas en la oficina, pero realmente hacemos lo que tenemos que hacer, o vámonos con el caso de los trabajadores, con el caso de los obreros. El trabajo de los obreros es un trabajo muy pesado, es muy matado. ¿Son productivos nuestros obreros, muchachos? Pues sí, bastante. Sí, Sí, la verdad, sí. Sí, dicen, nos hacen trabajar y trabajar, pero es porque tienen las condiciones necesarias o porque los hago trabajar muchas horas, Porque los obligan. porque los obligo, porque los obligan. casi los pongo en condiciones de esclavitud, ¿no? Entonces Porter dice, bueno, eso que está haciendo México no es ser productivo. Dice, ok, si aumentas un trabajador, te genera más, pero eso no te basta con ser productivo. Ponía el ejemplo Porter también de los países que tienen muchas materias primas. Él analiza mucho el caso de América Latina. Dice, en el caso de América Latina son países que cuentan con muchos recursos naturales que si fueran realmente aprovechados, ojo, no explotados, muchachos, aprovechados, harían que estas economías tuvieran una fuente de recursos y entonces sus condiciones de vida mejorarían. Sin embargo, pues se dedican a solamente explotar, jamás a renovar, nunca innovan y entonces eso tampoco es ser productivo. Simplemente les tocó la lotería de la ubicación geográfica, ¿no? Entonces eso tampoco es ser productivo. Porter dice entonces, no solamente basta ser productivo, muchachos, en materia de aprovechar recursos naturales, en materia de aprovechar que tenemos mano de obra, dice, hay que buscar la especialización, muchachos, y sostenerla en 4 elementos. ¿Puedo cambiar esto, muchachos? ¿Hasta aquí ya más claro o todavía tenemos algunas dudas? Todo claro, Miss, pero ¿puede ¿Todo claro? esperar tantititito, por fin? Sí, hija, claro que sí. Gracias. Ya, Miss, gracias. ¿No? ¿De qué, chaparrita? Entonces, ¿qué vamos a tener? Déjenme ponerlo contexto. Lo que tenemos es lo siguiente. Sí. La productividad implica que un país se supere continuamente. Y esto depende y ahora sí viene la parte importante del comercio,
internacional. Para Porter, muchachos, pues eso se llama la ventaja competitiva de las naciones. Porter dice, el comercio internacional hace que las naciones se superen continuamente. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué creen que es tan importante? Ahora sí, mis niños de negocios, ¿por qué creen que es tan importante que existe el comercio internacional? Pues también genera mucho empleo, ¿no? Genera empleo. ¿Qué más hace, muchachos? Tiene la ¿Por economía. la economía? Porque expande nuestra economía. A ver, ¿qué otra cosa? Primero se me amontonan y luego ya no se me amontonan. A ver, ¿por qué creen que Es es que tan yo iba a decir lo mismo. Dice, iba a decir lo mismo. Sí. A ver, ¿por qué creen, muchachos? Aparte de la economía. Ustedes cuando me dicen es que es por la economía, ¿a qué se refieren? Es que cuando ustedes me dicen economía, yo entiendo muchísimas cosas. Es para generar oportunidades y crecer como país, ¿no? Si Es no para, existiera si no existiera el comercio, tal vez el país sería un poco menos, pues, autodidacta, se podría decir. con menos autodidacta. Ok, muchachos, ¿se acuerdan lo que les platicaba la clase pasada del modelo de industrialización de sustitución de importaciones? Que les señalaba que éramos una economía relativamente cerrada. ¿Qué pasaba cuando no había comercio internacional y nuestras industrias estaban completamente productivas, muchachos? ¿Cuál fue el resultado? ¿Fueron empresas o industrias eficientes, eficaces e innovadoras? ¿O fueron empresas que se fueron ineficientes, caras, obsoletas? ¿Cómo fue el resultado de lo que les platicaba la clase pasada? Fue un resultado positivo, ¿no? ¿Seguros que fue positivo? Que yo tengo entendido fue para peor, ¿no? Exacto, hijo, fue para peor. Sí, muchachos, es la verdad. El hecho de que no hubiera, ojo, no es que no existiera, recuerden lo que les decía, el hecho de que no hubiera o que se entorpeciera el comercio internacional, muchachos, lo que hizo fue que, pues yo soy el único que produce aguacates. Si mis aguacates, vamos a ponerle en esos, un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero si mis aguacates estaban verdes, echados a perder, estaban chiquitos, feos, como estuvieran, me los tenían que comprar a mí porque yo soy la única que tiene árboles de aguacate. ¿A quién le van a comprar aguacates si no hay comercio internacional y yo soy la única que los produce? Pues a nadie. A nadie. Un ejemplo entonces sería... Prácticamente se vuelve un monopolio. ¿Mande, hija? Es un monopolio. ¿Sí? Algo me iban a decir, se está cortando, muchachos. Entonces, técnicamente, si China no conociera el comercio, pues no sería una potencia mundial. Exacto. Si ustedes analizan la economía china, muchachos, el boom de la economía china se dio a raíz del comercio internacional. Ojo, no de importaciones, sino de exportaciones. Ellos se dedicaron a exportar, exportar, exportar y exportar mucho, ¿no? Si lo ven en términos de los datos del Banco Mundial, China es la principal economía exportadora, muchachos, así como hacen el ranking de las economías más pobres y todo eso. Bueno, China es la principal economía exportadora, es la que le vende a todo el mundo. Y la principal economía importadora, es decir, la que le compra a todo el mundo, es Estados Unidos. Esto obvio antes de la pandemia. Ajá, estos ya son datos, no es cierto, ya son datos del 2018, 2017, 2018, muchachos. No están tan actualizados, pero esa era la última clasificación de la que yo tengo información, que así se estaba clasificando. China era la economía número 1 exportadora, Estados Unidos era la economía número 1 importadora. Ahora, ¿por qué les estoy haciendo hincapié y por qué les puse con letras mayúsculas el comercio internacional, muchachos? Porque el comercio internacional fomenta la competencia. Ahora sí vamos a hablar de competencia. Cuando somos un monopolio, muchachos, somos empresas eficientes. Seamos sinceros. En monopolio, ¿las empresas son eficientes? ¿Tienen incentivos para innovar? No. No vamos En tan el lejos. mercado. No vamos tan lejos, muchachos.
El ejemplo más claro lo tenemos aquí en México. ¿Qué pasa, muchachos, con Pemex? Hasta apenas ahora que empezó la distribución de otras gasolineras. Pero ¿qué pasa con Pemex, muchachos? ¿Es una empresa innovadora? No, era un monopolio. ¿Es un monopolio? ¿Es innovadora? No. No vamos, otro ejemplo, muchachos, el metro de la Ciudad de México, ahora que se quemó. ¿Quién tiene el monopolio de esa red de transporte? El Estado. Es un monopolio. Dejemos de si es del Estado o no. Es un monopolio. ¿Hemos innovado en esa red de transporte, muchachos? No. No, tampoco. No, hasta, no sé si llegaron a ver los memes que salieron en internet, ¿no? Que decían, el santo va a donar su computadora porque es la única compatible, ¿no? Y sacaban a santo con estas computadoras de foquitos que se ven en las películas en blanco y negro, muchachos. Y es cierto, ahora que se quemó la red del metro, muchachos, que hubo este incendio, decían, bueno, se tiene que reestructurar. Y el problema fue que esa tecnología, muchachos, ya no existe. Ya no están las refacciones, ya no hay nada porque es tecnología extremadamente obsoleta. ¿Por qué no innovaba el metro, muchachos? No nos metamos en cuestiones políticas. ¿Tenía algún incentivo para innovar? Pues no, porque es algo que la gente necesita y pues solamente lo tiene la línea del metro. Exacto, o sea, pues, es el metro, bueno, pues ya el metrobús o a ver qué, ¿no? Pero si no es el metro, pues pagar el taxi o a ver qué. Pero a lo que voy, muchachos, es que hay un monopolio. Si hubiera otra Si hubiera otra línea de transporte, muchachos, igual que sea el metro, pero que fuera ofrecida por privados y que estuviera limpia y que fuera súper rápida y que fuera eficiente, ¿qué tendría que hacer el metro de la Ciudad de México? Se estoy hablando que hubiera dos líneas de metro, las mismas redes, muchachos, pero una es privada y la otra es pública. Cuestan lo mismo. ¿En cuál me voy? Pues en la privada. Y aunque, Por, La bueno, privada. en la privada, porque estamos esperando que sea de mejor calidad y aunque fuera un poco más cara, muchachos, si es rápido, eficiente, en donde estamos dispuestos a pagar más por irnos en la privada. Eso es lo que pasa, muchachos, cuando hay competencia. Nos incentiva, ya sea a nivel empresa, si sea chiquito, muchachos, como a nivel país, te obliga a innovar. Miss, Mande, hija. eso fue justo lo que pasó con Taxi y con Uber, ¿no? Exacto. O sea, ya no te importa pagar 40 pesos contra 15, pero en el Uber vas más cómodo. Sí, chaparrita, dígame. Más cómodo, más seguro, por decir, su profesora es una sangrona odiosa y no soporta que le pongan banda y reggaetón. Yo no lo tolero, muchachos, perdónenme, soy muy odiosa. Entonces, yo tengo la confianza de decirle al señor del Uber que si trae esa música le puedo decir, le puede cambiar. ¿Lo hace sí o no? sí, Sí, voy. Sí, claro. Sí, hasta me dice, De si hecho, a quiere le veces te pregunta, ¿no? Ujú. Y te dan agüita y todo. Y me dan agüita y toda la cosa y el carro está pues un poco más limpio y la mayoría de los conductores ahora que estamos en pandemia tienen la obligación de traer cubrebocas. Si yo me subo a un taxi, ¿le puedo decir al señor del taxi, quítele al reggaetón? No, casi se sí, ofende. también. No. Pues se lo puedo decir, dice, pero me va a decir si quiere, ¿no? Y si no, bajes y vayas en otro taxi, ¿no? Entonces, pues no. Mejor pagamos, como dicen, prefiero pagar 40 pesos porque voy más cómodo, voy más seguro. Bueno, ya entre comillas, sabemos que aquí no es seguro viajar en nada, pero es un poco más seguro, ¿no? Esa es la diferencia, muchachos. Perfecto, ese es el ejemplo. Eso es lo que pasa con la competencia, muchachos. Y la competencia se desarrolla a través del comercio internacional o la fomenta, ¿sí? Desde esta perspectiva, muchachos, lo que dice Porter es que la productividad implica que un país se supere continuamente. Y para que esto se dé, depende del comercio internacional. Ojo, aquí lo que señala Porter es que la productividad, perdón.
la productividad está en función de 4 elementos. Perdón, va con letra. De 4 elementos. Entre paréntesis, muchachos, a esto se le conoce como el diamante de Porter. ¿Por qué hace énfasis Porter en señalar estos 4 elementos? Dice Porter, ok, ya hablamos de comercio internacional, ya nos abrimos, pero no basta, muchachos, con sostener la productividad en un solo elemento. Por decir, en el caso de México con el petróleo, no basta que México tenga petróleo, tiene que innovar, no basta con sacarlo, como es nuestro caso, no basta con extraer petróleo. ¿Producimos gasolinas, muchachos, derivados del petróleo? Sí. ¿Sí los producimos? No. Ah, no. Dice, no. Dice, ya cuando me pregunta así, ya cambió de opinión. No. No, véanlo así, muchachos. México, ¿de dónde trae la gasolina? De Estados Unidos. De Estados Unidos, de los mercados internacionales, porque nuestras refinerías, muchachos, no son capaces de abastecer el mercado nacional. ¿De qué te sirve tener petróleo si no lo puedes procesar? Es más, se los voy a poner así. ¿De qué me sirve tener gente muy inteligente y jóvenes muy talentosos, muchachos, si no encuentran trabajo? ¿Saben que México tiene una de las... De nada. ¿Saben que México tiene una de las mayores fugas de cerebros a nivel América Latina, muchachos? O sea, aquí estudiamos, nos formamos y se escucha muy feo, pero a las primeras de cambio agarras y te vas de aquí. ¿Por qué? Porque no consigues trabajo y se los comentó. Igual, ahora sí va la anécdota de la Miss. Yo tengo un amigo y él estudió igual economía que yo, pero él era el cerebrito del salón, su Miss no era tan lista, entonces él era muy inteligente y consiguió becas del CONACYT, estudió su maestría, estudió su doctorado y estudió su doctorado en Noruega, muchachos. Ajá, estudió su doctorado en Noruega, becado por el CONACYT. Allá en Noruega consiguió un buen trabajo y todo. Se casó con una de por allá. Muy guapa su esposa, por cierto. ¿Se van a regresar a México? No. ¿No? Lo dudo mucho. Dice, lo dudo. Exacto, y ahora sí que vive el Face, muchachos, platicando con él, le dije, oye, ¿y no te gustaría regresarte a México? Porque pues es una cultura, un clima completamente diferente al que pues, tenemos nosotros. Y él me decía, ¿sabes qué? Sí extraño vivir en México, sí extraño a mi familia, sí extraño muchísimas cosas. Dice, pero si yo me regreso a México, dice, aquí soy maestro de economía, soy igual que tú, un maestro de economía, nomás no tengo un superpuesto, soy un maestro universitario de economía aquí en Noruega. Trabajo en un proyecto de investigación. Ese es mi trabajo, no soy el super cerebrito ni nada. Soy una persona común y corriente. Dice, y en aquel momento me preguntó cuánto ganaba yo por profesora, muchachos. Yo teniendo 3 trabajos, muchachos, estaba sacando a la quincena, cuando él me preguntó esto, como 8,000 pesos a la quincena, con 3 trabajos. Tengo una maestría. Él, con un solo trabajo, entrando a trabajar a las 7 de la mañana porque era la primera clase, y saliendo a las 3 de la tarde, muchachos, ganaba 3 veces más de lo que yo ganaba. Yo tenía 3 trabajos. Vale, qué feo. Sí, yo también me deprimí cuando me dijo eso. Entonces, cuando te dicen eso, muchachos, dices, chin, ¿no? Eso, muchachos, ha hecho que muchísimos profesionistas aquí en México, y es lo que decía el señor analfabestia que tenemos de presidente, dice, es que quieren las becas para irse de México. Pues sí, señor, queremos las becas para irnos de México, no porque no nos guste vivir en nuestro país, no porque no queramos a nuestras familias, no porque no nos queramos superar aquí, pero tengo estudios universitarios y me alcanza para comprarme chicles,
pues tengo que buscar otras oportunidades y si las hay en el extranjero, pues vámonos al extranjero, ¿no? Eso es lo que pasa, muchachos. Por eso Porter dice, eso es importante, esa es la productividad, muchachos. Dice, no basta sostenerla en un solo punto, no basta tener mano de obra, no basta tener recursos naturales. Hay que analizar las condiciones de la demanda, hay que ver si podemos relacionar nuestras industrias con otras industrias y hay que ver, muchachos, si hay una estrategia. En México, muchachos, somos muy buenos para emprender, pero nunca tenemos un plan de negocios. Ahora que se vino la pandemia, muchachos, ¿qué pasó con una gran parte de las empresas mexicanas? Se fueron para abajo. Se fueron para abajo. En quiebra. Muchos ya se declararon en quiebra. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para lo que sucedió. Exacto, no estaban preparados para lo que sucedió y les voy a decir una cosa, muchachos, aquí entre nos, como economistas y ustedes como licenciados en negocios internacionales, siempre que hagan una proyección de negocio, muchachos, siempre que vayan a proponer un proyecto, háganlo en el escenario más favorable, pero tengan su plan de respaldo. Ustedes siempre, siempre proyecten en el escenario más adverso posible, así casi de si nos atacan los extraterrestres, si llegó Godzilla y se peleó con King Kong, que ahorita todo el mundo anda con eso, si no sé, si nos cayó la marabunta, lo que ustedes quieran, en el escenario más adverso, muchachos, ustedes deben de tener un plan emergente, aunque esté guardado en el cajón. Ajá. ¿Por qué? Porque ustedes ya se están anticipando o están proyectando bajo escenarios adversos. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que le pasó a México en esta situación. Y no solamente a México, a muchos países, ¿no? No tenían el escenario. Entonces, ¿qué es el diamante de Porter, muchachos? El diamante de Porter se sostiene en 4 elementos. ¿Cuáles van a ser? Número 1, muchachos, situación de los factores. ¿En qué consiste este primer punto, muchachos? Los que le decía en un principio, es la posición del país en cuanto a factores de producción, como mano de obra o infraestructura, mano de obra, ojo, especializada, o infraestructura, necesarios para competir en una determinada industria. Yo quiero competir contra China, muchachos, produciendo iPhones. ¿Puedo? Siendo objetivos, ¿puedo? No creo. No creo. ¿Por qué creen que no, chicos? Sí está bien su respuesta, pero ¿por qué? Porque falta todo lo que ellos tienen, la infraestructura, las personas, simplemente las empresas, todo. Exacto, hija, sí, es correcto. Yo tengo que analizar si yo soy capaz de poder competir contra esas empresas, muchachos. No nada más es decir, sí, me voy a lanzar al mercado y ya. No, tengo que analizar si tengo los factores de la producción necesarios. En el caso de México, muchachos, mano de obra, tienes un montón de mano de obra, no te preocupes, especializada y no especializada. ¿Tenemos la infraestructura, muchachos? No. Es ahí cuando dices, ¿de qué te sirve tener tanta gente inteligente? ¿De qué te sirve tener tantos universitarios si no tienes la capacidad de absorción de toda esa mano de obra especializada? ¿Sí queda claro, muchachos? Entonces no basta con tener solamente un factor, sino hay que analizar el conjunto. Del segundo elemento, muchachos, nos dice condiciones de la demanda. Aquí lo que nos dice Porter, antes de irte al mercado internacional, analiza tu mercado nacional. Entonces aquí dice, es el tipo de la demanda nacional. La demanda
nacional, perdón, de los productos o servicios de una industria. ¿A qué se refiere esto, muchachos, si estamos diciendo que dependemos del comercio internacional? Lo que dice Porter, ok, vamos a producir llantas, voy a poner ese ejemplo. Voy a producir llantas. En dado caso, muchachos, vamos a poner esta situación de la pandemia, que se caigan las exportaciones, y que el mercado internacional ya no me compre llantas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi producción? ¿En dónde la tengo que colocar? En mi propio país. En mi propio país. Pero vamos a poner que nosotros estamos vendiéndole llantas al resto del mundo y nosotros andamos a caballo. ¿Quién me va a comprar mis llantas? Pues nadie. Y dice, no manches, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere Porter, muchachos. Sí, compite a nivel internacional, nadie te está diciendo que no, pero a la vez analiza qué parte de tu producción puede ser colocada en los nichos locales. Es más, si tu producción le pega a otras industrias, muchachos. Eso se tiene que analizar. 3. Industrias correlativas o coadyuvantes. ¿A qué se refiere esto, muchachos? Voy a producir mis llantas, no hay problema, sí las puedo tanto colocar en el exterior como en el interior del país, pero para que yo produzca mis llantas, muchachos, en México necesito traer el plástico de China, las máquinas de la India, la mano de obra de Estados Unidos y ¿qué será? Y el mercado es el mercado internacional. ¿En qué le está beneficiando al país esa industria? Fíjense lo que les dije, traje la materia prima de China, las máquinas de la India. Todos mis trabajadores no van a ser mexicanos, van a ser estadounidenses, por poner un ejemplo. Y voy a producir para el mercado internacional. ¿Eso tiene un impacto en la economía mexicana, muchachos? En materia de productos. Nada más estamos produciendo. A ver, ¿ustedes qué creen? Yo opino que sí. ¿Sí? Ok, aumentaría la producción. ¿Pero aumentaría el nivel de empleo? Profesora, perdón, no entendí su pregunta. ¿Podría repetirla? Sí, a ver, hija. Usted ponga que tiene una empresa. Ajá, su empresa va a hacer llantas. Ya decidió que puede producir tanto para el mercado nacional como para el mercado extranjero. Aquí viene la pregunta. Usted trae su materia prima para hacer esas llantas de China. No las trae de México, trae su materia prima de China. Trae la maquinaria, la tecnología para hacer sus llantas de la India. Y no contrata a ningún trabajador mexicano porque no cuenta aquí con la mano de obra, la tiene que traer de Estados Unidos. ¿Eso crea alguna cadena productiva, genera más valor para la economía mexicana? ¿O cómo se? No, eso es correcto, hija. Y esto, muchachos, es importante. ¿Por qué? Porque se ha analizado, muchachos, que en México muchas empresas que traen materias primas, mano de obra, hasta tecnología, muchachos, de otros países o de otras regiones, no se dan cuenta que lo tienen a la vuelta de la esquina. A eso se refiere, con industrias correlativas o coadyuvantes. ¿Qué es eso, muchachos? Son empresas relacionadas. Es la presencia de empresas o industrias proveedoras o correlacionadas. ¿A qué se refiere correlacionadas? Que forman parte de mi cadena productiva. ¿Ustedes han visto cadenas productivas, muchachos? ¿Algún ejemplo de cadenas productivas? Niños.
Si me dicen que no, no hay problema. Nada más necesito que me contesten. ¿Puedes repetir la pregunta, maestra? Es que no la escuché bien. Que Miss, si han visto ejemplos de cadenas productivas. yo no tengo muy claro qué es una. ¿Qué es una cadena productiva? Ok, una cadena productiva, muchachos, como su nombre lo dice, una cadena está formada por los eslabones que van a formar, valga la redundancia, muchachos, un proceso de producción. Les voy a poner un ejemplo extremadamente simple, muchachos, y ya ¿El está burdo. petróleo podría ser uno? El petróleo es ¿cuál sería la cadena productiva del petróleo, hijo? A ver, si usted me O sea, explicara. Ajá, primero se exporta en crudo, ¿no? ok. Se lleva a las refinerías y ya nos Ujú. regresan el producto, ¿no? La gasolina. Exportamos crudo. Ujú. Lo llevamos a las refinerías. Ajá, pero vamos a poner que aquí son refinerías extranjeras. Ujú. Nos regresan gasolina. ¿Y la gasolina para qué la ocupamos, muchachos? Para los coches. Para todo. Sí, para los Bueno, coches, pero ¿Qué juegan los suena. semáforos? Ojo, muchachos, las gasolinas, los combustibles sirven para todo. No sé si han escuchado o cuando empezaron a subir los precios de la gasolina decían, es que están subiendo los precios de todo. Porque la gasolina, muchachos, los combustibles son materia prima para cualquier proceso productivo. La fruta, ¿cómo llega al mercado, muchachos? Verde, ¿no? No, dejen que aparte de verde. ¿Cómo llega la fruta al mercado? Por medio de transportistas. Vía terrestre, ¿no, Miss? Vía terrestre. Y para traerla, vamos a pensar en piñas. Para traer las piñas, no sé de dónde se dan. Bueno, vamos a pensar en fresas que son de Iguala, de Irapuato. ¿De dónde son las fresas? Irapuato. Sí, son de Irapuato. De Irapuato. Vamos a traernos fresas de Irapuato. Yo quiero comprar fresas. ¿Me voy a Irapuato o me voy al mercado de mi colonia? A tu mercado. A mi mercado. Y para ir, mercado. como dicen, al mercado, que va a ser Irapuato, mis. Entonces, ¿qué pasó? Los productores de las fresas, ¿qué tuvieron que hacer? Echarlas en cajitas, ¿no? Y echarlas en cajitas, pagarle a un camión para que las saque. Y luego las llevan a la central de abastos. Y en la central de abastos va la señora que me vende la fruta a mí y compra la verdura, la fruta y luego la trae a su mercado. ¿Se movieron por energía solar, burro, caballo o necesitamos gasolina? Pues se requiere gasolina. Se necesita gasolina. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Me van a decir, Miss, eso está bien tonto. ¿Por qué se los estoy poniendo? Esa es una cadena productiva, muchachos. ¿Qué pasaría, muchachos, si en lugar estamos produciendo crudo? Voy a quitar esto. Tenemos el crudo. Estas son refinerías extranjeras. ¿Qué pasaría, muchachos, si en México hubiera refinerías que fueran eficientes, que compitieran? ¿Qué pasaría con mi exportación? ¿Seguiríamos exportando o podríamos mandar nuestro crudo a las refinerías locales? A las locales. Podríamos mandar nuestra producción a las refinerías locales. Vamos a seguir obteniendo gasolina. ¿Qué creen que pase con el precio de la gasolina que es importada, muchachos? ¿Cómo va a ser su precio? Va a bajar, ¿no? ¿Va a bajar? ¿Cómo creen que es el precio de las gasolinas? Si las traemos del exterior, muchachos, no importa cómo es. ¿Cómo Lo que tienden viene a a hacer es caro. los precios tienden a ser altos. Miss, Si la bueno, gasolina es producida a nivel local, dígame, hija. se incrementa todo eso por también los costos aparte de producción de refinación, por los costos de transporte, ¿no? Exacto. ¿Cómo vamos a traer gasolina, muchachos? No me salgan con que creen que los barriles de petróleo les venden un barril de petróleo. Aguas con eso. Ajá. Acuérdense que en México todos los combustibles se mueven por medio de gasoductos o los ductos de Pemex. Por eso es la mentada ordeña de los ductos y luego volamos en miles de millones de pedacitos, ¿no?
Entonces, ahí está una cosa, muchachos. No es malo el comercio internacional, ojo, pero hay que tener en cuenta eso. Esto es una microcadena, la hicimos súper resumida. ¿Qué pasa cuando las refinerías son locales? Sí, vas a producir gasolina y el precio debería de ser bajo porque no vas a incurrir en todos los costos de transporte, pagar impuestos, aduanas, y estoy especulando, ¿no? Entonces, acuerdos comerciales, oferta y demanda. Eso, muchachos, es una presencia, esa es la presencia de empresas relacionadas o de proveedores o correlacionadas, ¿sí queda claro? Y una cadena productiva, muchachos, tiene que ver con todos los procesos de producción. Ahorita yo les pusimos la del crudo, pero una cadena de producción, muchachos, la pusimos ahorita de una manera muy tonta, pero la de las fresas. El hecho de que los agricultores siembren y cosechen la fresa. Ese es mi primer eslabón. Después de sembrar y cosechar, empaquetar mis fresas. Después de empaquetar mis fresas, muchachos, distribuirlas. ¿Cómo las voy a distribuir? ¿De manera local o las voy a mandar hacia otros estados o municipios? ¿Cómo las voy a transportar? ¿Las voy a transportar en un simple camión de redilas o las voy a mandar en una caja refrigerada? ¿Qué características va a tener mi producto? A pesar de que sean fresas, muchachos, tiene que contar con ciertas características, tamaño, color, sabor, hasta olor, muchachos. Como dicen, de la vista nace el amor. Tengo que tener en cuenta, muchachos, cuál es la vida de mi producto. ¿Qué tan rápido se va a echar a perder? ¿Va a durar 5, 10, 15 días, 2 días? Todo eso se debe de tomar en cuenta. Ya decidí en dónde voy a distribuir mi producto, cómo lo voy a transportar, quién lo va a revender. Eso, muchachos, es una cadena productiva. En el caso de México, muchachos, se han hecho estudios y se ha detectado que muchas, tanto empresas como industrias completas, muchachos, no tienen identificados sus eslabones productivos. ¿Y a qué me refiero con que no los tienen identificados? Que acaban comprando, vamos a poner este ejemplo, acaban comprando gasolina en el extranjero, pero no se dieron cuenta que a la vuelta de su negocio estaba una gasolinería. ¿Tiene lógica eso? ¿Sí quedó clara la pregunta, muchachos, o no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa con las industrias correlacionadas o coadyuvantes. Y cuando les hablen, esto lo van a ver ya más a detalle en otras materias, muchachos, pero ustedes van a ver lo que son eslabonamientos hacia adelante, hacia atrás, eslabonamientos verticales y horizontales. Todo tiene que ver con procesos de producción. Nosotros no lo vemos tan a detalle aquí, pero eso es lo que sigue. Y nuestro cuarto punto, muchachos, ¿cuál es nuestro cuarto punto que abarca Porter? El cuarto punto dice, es la estrategia de la industria y de la empresa y analizar la competencia. Entonces, número 4, dice estrategia de la empresa, estructura y competencia. En este caso son las condiciones nacionales que rigen la creación administración de las compañías, y las modalidades de competencia a nivel nacional. ¿A qué se refiere esto, muchachos? ¿Qué tan fácil es poner una empresa aquí en México, muchachos, actualmente? Pues no es muy difícil, hay bastantes alternativas. Ok, ¿y qué tan fácil es sobrevivir? No, muchísimo.
Entonces, ¿es fácil o no es fácil? O sea, crearla no es tan difícil, pero mantenerla y llevar todo al margen, eso sí es complicado. Ahí está. Entonces tenemos que analizar, muchachos, esas condiciones que rigen la creación, organización y administración de las compañías. Muchachos, yo quiero poner una empresa extractora de petróleo. Yo quiero ser la competencia de Pemex. ¿Puedo? Ojo, quiero extraer petróleo. No vender gasolina. Yo quiero extraer petróleo. ¿Puedo? Pues si tiene los recursos, Con la ley que tenemos, no se puede. No. dice, no, aunque quiera, Miss, no puede. Entonces, muchachos, todo eso se tiene que analizar. ¿Por qué les puse estos 4 puntos? Porque esto es lo que dice Porter, muchachos, que debe de desarrollar una nación y a nivel local una industria, una empresa para mantenerse en el mercado y realmente lograr la productividad y la competitividad. No te basta con tener muchos recursos naturales, no te basta con que tú ya tengas un mercado cautivo, no basta con que identifiques que tienes a los proveedores, es más, no basta con que ya te hayas establecido en el mercado. Tiene que ser la conjunción de estos 4 elementos lo que te permite ser productivo, y por lo tanto competitivo. Eso es lo que nos dice Porter, muchachos. Por eso es tan importante, ahora sí que les hago hincapié en que este fin de semana hay una ojeadita, no es de que se lo aprendan de memoria, pero sí lean ese artículo que les pasé, porque en ese artículo, muchachos, se debate el por qué países como China, si lo quieren ver así, tienen una perspectiva de por qué China, muchachos, ahora es una nación tan competitiva, cuando si lo analizan, muchachos, las condiciones económicas en China fueron bastante duras. Tienen que ustedes analizar. ¿Saben qué es la gran hambruna de Mao? Mis niños de internacional, los voy a poner a estudiar historia universal, ¿eh? ¿Por qué dicen que en China se comen todo, muchachos? No, ni idea, profesor. A ver, dígame, Porque son chaparrita. muy alfas, Miss. Porque hay mucha sobrepoblación y tienen que sobrevivir comiendo lo que fuera. Lo que fuera, ok. Ahí les va, muchachos. Y tiene razón su compañera. ¿Qué pasó o qué pasó en China, muchachos? Cuando se dio la Segunda Guerra Mundial y entonces ya China era parte de los aliados y ganan la Segunda Guerra y se consolida en China y en la Unión Soviética el régimen socialista comunista, muchachos, pues China lo que quería dar era el salto hacia adelante. ¿Qué es el salto hacia adelante, muchachos? La innovación tecnológica. China, muchachos, era una economía feudal. Quería dar el paso hacia adelante a una economía industrializada. Para hacerlo, Mao Zedong, muchachos, migró a los campesinos hacia las industrias, sobre todo hacia la industria del acero. Y se descuidaron los campos. A la vez, muchachos, de que se ordenó matar a los gorriones. ¿Por qué? Porque los gorriones se comen las semillas. El problema, muchachos, de haber matado a los gorriones, ¿ubican qué son las langostas, muchachos? No los pescados, las langostas. Sí, son como unos grillotes. Son como unos grillotes. Bueno, pues esos grillotes se comen los granos. Entonces en China, muchachos, llegó una plaga de langostas. ¿Y quién creen que se comía a las langostas? Los gorriones. Como ya no hay gorriones, muchachos, se comieron los granos. Y entonces no tienes nada que comer. Se viene la gran hambruna de Mao. Ustedes saben que en China también los inviernos son muy crudos, muchachos. Y es aquí donde aplicamos el de, pues no está tan mal comernos al vecino, muchachos. Y es cuando en China se dan los actos de canibalismo. Por eso dicen que se comen todo lo que se mueve. En China, muchachos, se vino una hambruna de más de 40 años en donde la gente llegó a comer lodo. Lodo, así, lodo.
eran los famosos pasteles de lodo. La gente moría desangrada porque imagínense, así que imagínense tratar de defecar piedras, muchachos. Morían desangrados. Se comían, hay una variante de yuca en China, muchachos, que tiene mucho arsénico. Entonces lo que hacían las señoras en aquel entonces era lavar esa variante de yuca, la dejaban en los ríos hasta que se le quitara lo más que se podía. Hubo uno que otro muerto en esos intentos, o más bien varios muertos, pero se dejaba el agua en agua a que se estuviera lavando esa yuca, muchachos, por días en los ríos hasta que se le quitara lo más que se podía del arsénico, se molía y se hacía pasta de ese tipo de yuca. Los familiares comenzaron a morir y entonces fue de el hambre. Dicen que al ser humano se acostumbra a todo menos a no comer, muchachos. Se llegaron a comer a sus familiares ya fallecidos. Es más, hay en un reportaje, por ahí lo pueden buscar en internet, salió que un señor de las cartas que se han salido de la apertura de ahora de China, y hay una carta en la que dice, miren, yo estoy consciente que me voy a morir, yo sé que me voy a morir, es más, si tratamos de sobrevivir todos en esta casa, nos vamos a morir todos. Entonces, yo ya sé que no la voy a librar, me voy a morir, y no se preocupen por mí, yo les doy permiso de que me coman para que traten de sobrevivir, no lo vean como un pecado, no lo vean como una enajenación, recuerden que dependiendo de la religión que se profese en China, pero sobre todo budista, muchachos, pues hay cierto grado de espiritualidad y respeto por los ancestros, ¿no? Entonces, no se preocupen, no les va a caer ninguna maldición, yo les doy ese permiso, porque si tratamos de sobrevivir todos en esta casa, todos nos vamos a morir. Ahora ya saben por qué se comen a los murciélaguitos, y a los perros, y a los gatos, y si no se mueven, probablemente les peguen una mordida a ustedes. ¿Que ya no les enseñan eso en la preparatoria? No. Necesitan ver más packs. No es cierto, necesitan agarrar más libros de historia. Pero vean, muchachos, de ahí viene esa raíz de que en China se coman todo. No es nada más porque sí. Eso, muchachos, ha ido castigando a la economía china. Con este famoso salto hacia adelante y toda esta hambruna de Mao, muchachos, a costa de la vida de muchísimas personas en China, muchachos, China empezó a apostarle por la innovación tecnológica. China empezó a ver cuál era su dotación de recursos, de qué disponía. Dispongo de mucha mano de obra. Ok, ¿cómo voy a abarcar al mercado? ¿Cómo voy a crear las propias industrias al interior de mi mercado? Voy a depender lo menos posible del exterior en materia de empresas y me voy a organizar. Y esta es la razón, muchachos, de por qué China pasó de ese esquema de una economía feudal y de una hambruna, muchachos, a ser una de las economías más importantes a nivel internacional. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Hasta aquí, niños. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, ¿Sí quedó claro? Todo claro, maestra. Claro, maestra. Ya son 7:20. Bueno, 10 minutos más. A las 7:30 en punto me avisan para que los deje salir temprano hoy, porque empezamos a las 6 en punto y también no los quiero atosigar. ¿Qué vamos a ver ahorita, muchachos? Este es el modelo de Porter, pero aún así no explicamos todavía el comercio internacional. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el modelo de un factor productivo o modelo ricardiano, para empezar a estudiar pues un análisis más actual de lo que es el comercio internacional. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Puedo cambiar de pizarrón? Sí, maestra. Entonces, tema nuevo. Vamos a poner tema nuevo. Voy a cambiar el color del texto para que lo puedan diferenciar. Azulito. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver, muchachos? El modelo de un factor productivo o modelo ricardiano. ¿Qué pasa con este modelo, muchachos? Este modelo lo que hace es seguir aplicando el modelo de David Ricardo con base en la ventaja
en el costo de oportunidad de la ventaja relativa, muchachos, pero aquí lo va a hacer con base en la productividad del trabajo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Se sabe, que un país tiene la ventaja comparativa Antes de que se me olvide, muchachos, si pueden, ahí por curiosidad, sí necesito que ustedes estudien un poquito de historia económica. No porque los quiera ser historiadores, no porque vaya a venir en el examen. Pero ustedes, tanto economistas como mis niños de negocios internacionales, tienen que tener un espectro más amplio de análisis. Y se los voy a comentar. ¿Por qué? Porque hay algo que me está haciendo mucho ruido y, de ser sincera, me preocupa porque ya se vienen elecciones. Ya ven que se vienen las campañas electorales y empiezan a sacar un montón de echarse tierra. Y hay un spot del partido en el poder que dice que se privatizaron las empresas mexicanas y que le quitaron la riqueza a los mexicanos y que todo fue culpa del neoliberalismo y bla, 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 bla. Ojo, muchachos, ustedes son gente preparada o que se está preparando. Deben de tener en cuenta que si bien México tuvo un proceso de privatización, muchachos, no fue un proceso de privatización porque el Estado quisiera vender las empresas. Se tuvieron que vender las empresas, muchachos, porque estas empresas eran ineficientes y caras. Entonces deben de tener en cuenta eso. Las empresas que quedaron, muchachos, no pudieron competir. Las pocas que fueran eficientes, muchachos, a lo largo del tiempo ya no pudieron competir porque no contaban con esas herramientas de innovación tecnológica, con estrategias de diseño. Entonces, muchachos, hay que tener en cuenta que un proceso de privatización no es malo, no es malo, no es bueno. Simplemente que un proceso de privatización se da cuando tú no eres capaz como Estado de llevar la actividad económica. Y el Estado, muchachos, siempre se ha enfatizado que el Estado no tiene por qué producir bienes y servicios. El Estado no tiene por qué producir triciclos, ni chocolate, ni aerolíneas. ¿Estamos de acuerdo? Y eso les ayuda a tener un espectro más amplio de análisis. Si pueden, hay un libro, muchachos, que se llama Historia Económica General de México, de la colonia a nuestros días. Salió en el año 2010 con motivo del bicentenario de la independencia, muchachos. No, es un libro publicado por el Colegio de México. Y este es un libro algo grande, pero viene... ¿Cómo se llama, maestra? ¿Historia Económica General de qué? De México. Ya, gracias. Y la coordinadora, o bueno, porque es una recopilación de varios autores, la coordinadora es Sandra Kuntz. Se los anoto rapidísimo. Ustedes empiecen a leer a partir de lo que es 1950 para adelante. Muchachos, este libro les va a dar una perspectiva un poquito más amplia. Si lo pueden leer algunos, es más, hay apartados en específico referentes a economía internacional. Si le pueden echar una leída, muchachos, sería bueno porque esto les ampliaría su horizonte de análisis. Recuerden, no hay peor. Dicen que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Créanme, es cierto. Si estuviéramos conscientes de quién es el presidente, no hubieran votado por él. Bueno, ustedes no tienen la culpa, están chiquitos. Pero hay que tener, ni por todos los que están allí, Dios mío, se agarren confesados. Pero es importante que tengan conciencia de cómo está el ámbito y esto les ayuda, muchachos, a ampliar su análisis y a entender el papel de México en la economía internacional. Muchas veces se nos acusa de ser mediocres y de todo lo que ustedes quieran, muchachos, pero también hay un porqué. ¿Estamos de acuerdo? Y esto les ayuda a completar ese análisis. Ya después de ese del breviario,
Vamos a continuar. Entonces, vamos a saber que se sabe que un país tiene la ventaja comparativa en la producción si su costo de oportunidad es menor. Eso ya lo habíamos visto. Si su costo de oportunidad es menor. Eso ya lo habíamos visto en clases pasadas. Si ampliamos el modelo, la ventaja relativa dependerá de las diferencias en la productividad del trabajo. A esto se le conoce como modelo ricardiano. Ya no van a ser solamente costos, muchachos. Vamos a hablar de qué tan productiva es la mano de obra. Eso es lo que vamos a tener con este modelo ricardiano. Aquí lo que vamos a tener es que la tecnología, la productividad del trabajo expresa la tecnología de los países. No vamos a hablar de la tecnología como un elemento aparte, muchachos, sino entre más avanzada sea nuestra tecnología, ¿cómo va a ser nuestra mano de obra? ¿Más o menos productiva? ¿Entre más qué, profesora? Si nuestro país tiene más tecnología, muchachos, ¿cómo va a ser nuestra mano de obra? ¿Más o menos productiva? Más productiva. Menos productiva. Más productiva. Ojo, acuérdense que productivos es hacer más con menos trabajo. Yo incremento un trabajador y como tengo mucha tecnología no hago un cuaderno, hago 20. ¿Cómo es mi productividad? ¿Alta o baja? Alta. Alta. La tecnología, muchachos, ayuda a mejorar la productividad de la mano de obra. Le vamos a dejar hasta aquí, muchachos, ya no los quiero atosigar más. La clase que viene terminamos de ver los supuestos y vamos a empezar a ver este modelo ricardiano, pero sí lo quiero ver con calmita y no lo quiero dejar como que trunco. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Les voy a pasar lista. ¿Puedo quitar el pizarrón? No, profesor, espera un segundo, por favor. No, claro que sí, hija, no se preocupe. También si pueden, niños, ahora sí que en sus ratos libres, busquen este libro. Este les va a gustar porque van a entender los procesos de integración y por qué se está desmoronando los procesos de integración y globalización. Se llama el malestar en la globalización. Con la letra fea de la Miss, el malestar en la globalización. Stiglitz. De Joseph Stiglitz. Si lo pueden leer, muchachos, está interesante el libro. Este señor fue se ganó el Nobel de Economía en el 2001. Este libro. Si lo pueden leer, muchachos, o algunos apartados, van a entender cómo se dieron esos procesos de integración cuando hablábamos de globalización y hoy es tan válido ese término. Entonces, para mis niños de internacional que ven todo esto de procesos de integración y acuerdos comerciales y todo eso, es un libro interesante, muchachos. Tienen que leerles ayuda mucho. Mejora la ortografía, expande sus horizontes. Perdón. Sí, bueno. Bueno. Perdón, muchachos, una disculpa. A pesar de que estamos en casa, suena el teléfono. No se preocupen. No se preocupe, maestra. Ya estoy igual que ustedes, el teléfono y que me hablan. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, niños?
No, profe, Ninguna no, mis. maestra. No, maestra, ninguna. Hasta aquí le dejamos hoy, ¿sale? Entonces, revisen eso. Ahora sí ya puedo quitar el pizarrón. Ya nada más para pasarles lista. Sí, Gracias. Sí, maestra. Dicen, sí, ya vámonos a descansar. Sí, ya los voy a dejar descansar. Creo que hoy les di mucha teoría y poco pero no contenido. es molestia, maestra. A que sí, luego se me aburren. Claro que no. Está muy interesante su clase. Nada más por eso le voy a poner 10. No, ¿cómo cree? Órale, muchachos, déjenme